Bueno, Juan, contanos cuáles son los ejes, los nombres, los libros que van a articular tu curso La literatura argentina leída a través de los ríos. Bueno, es bastante largo, es un taller de unos 8 encuentros, o sea, 2 meses, cada encuentro es de 2 horas, todos los jueves de marzo y abril, y el recorrido es bastante extenso. Hay algo que es un lugar común y es una falsedad, o en todo caso es una verdad a medias. Se suele decir que la Argentina mira da las espaldas a sus espacios acuáticos. Esto es relativamente cierto, pero no es del todo cierto. En todo caso, sus espacios acuáticos han sido y son todavía un problema cultural, social, político. No tenemos una relación tan sencilla como tienen otras naciones o como tienen otras culturas. Sin embargo, los ríos están sumamente presentes en la narrativa, en la poesía, en el cancionero, si bien mucho menos en cancionero que en otros países, pero está presente. Lo que voy a intentar es un recorrido, esto llevaría mucho más tiempo, eh, que en un sentido sea cronológico, pero en otro sentido sea temático. Entonces voy a tomar, por ejemplo, textos que son previos a la existencia de la nación argentina, pero que están relacionados con nuestro territorio. Por ejemplo, fragmentos del libro de viaje del explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que además de ser un gran aventurero, fue uno de los más humanistas, si cabe la palabra, dentro de los conquistadores, y hay algunos diálogos interesantes con eh, los pueblos originarios del Paraná en esos textos en relación precisamente al río Paraná. Ese río, imaginemos un europeo de la época o un europeo actual. El tamaño, la potencia de los ríos americanos es algo que sorprende, ¿no? Por algo el Paraná, en guaraní el nombre significa pariente de los mares. Y lo que es interesante en Álvar Núñez Cabeza de Vaca es la situación enunciativa. A diferencia de los europeos, que eran los abanderados de la razón, de la moral, de la religión verdadera, y todo lo sabían y venían a evangelizar y a civilizar, Álvar Núñez Cabeza de Vaca entiende que no entiende. El Paraná lo excede y entonces le pregunta a los que son de ahí. Esto que parece un detalle muy, muy pequeño, me parece algo fabuloso y ese va a ser el eje del taller, pensar diálogos y pensar preguntas, ¿no? Eh, cómo fue viendo la literatura de los ríos de la República Argentina, de la nación argentina, y qué preguntas nos podemos hacer hoy respecto a esos textos, qué vitalidad tienen esos textos a partir de las preguntas y de los mapas que nosotros podemos situar en nuestra lectura actual de un Sarmiento, de un Roberto Art, de un Conti, de una Sara Gallardos, de una Libertad de Mitrópulos. El espectro es muy, muy variado y muy extenso. Yo voy a trabajar con cuentos completos y poemas completos, y en el caso de novelas y de ensayos largos voy a tener que tomar necesariamente fragmentos, y en todo caso esto oficiará como una invitación, como una provocación a leer los textos completos. Antes de seguir con la bitácora, digamos, del curso, vayamos a un temita previo, que es cómo hace la gente para inscribirse. ¿Es presencial? ¿Es por internet? Bueno, si bien he trabajado bastantes cursos de lectura, talleres de lectura por internet, e incluso doy clases en la Universidad de Quilmes mediante esta metodología, este taller es presencial y es Ujú. cerca del río, es en la librería y editorial No Tampuán de San Isidro, que queda a unas poquitas cuadras de la estación del tren Mitre que va a Tigre, y el trámite es sencillo. Hay que entrar a las redes de la editorial y librería No Tampuán, Facebook, Instagram, y así figura también teléfono, y la anotación es allí. Eh,
No, no lo has nombrado, pero me gustaría mucho saber tu opinión sobre alguien que escribió mucho sobre el río, está muy presente en su obra, me refiero a Enrique Bernicke, ¿no? Bueno, el autor del Agua, La Ribera, y del cual se habla muy poco ahora, ¿no? Bueno, es un narrador sumamente interesante, es un estilista, es uno de los fundadores de nuestra literatura ribereña, por así decir, y es, por supuesto, un antecedente de Haroldo Conti. No me consta si lo leyó o no lo leyó, pero si nosotros armamos una serie de lecturas, el tipo de problemas que plantean los textos de Conti, el tipo de ambientes, de conflictos, de personajes, hay sin dudas un parentesco. Una de las cosas que pensamos en este taller de lectura, por eso se llama Estéticas del Vaivén, es cómo se relacionan los lenguajes con las dos situaciones básicas del Río de la Plata y del Delta, que son la crecida extrema y la bajante extrema. En Wernicke está claramente el tema de las crecidas, ¿no? El agua como problema, que es algo fundacional de la literatura argentina, porque podríamos decir que la literatura argentina o que la narrativa argentina empieza como una narrativa con su lenguaje propio, no solo con un territorio y con una problemática que es nacional, sino también con un lenguaje que es nacional, con el matadero de Echeverría. Y esto empieza con una inundación que es causada por una sudestada. Ahí el agua es un problema. Por culpa de esa sudestada no pueden llevar las tropas de reses hasta el matadero y entonces los habitantes de Santa María del Buen Aire, que básicamente comen carne, no tienen que comer. Y ahí es donde empieza todo el problema. En Bernique también está la crecida, o como está también en, bueno, en otro territorio, en un gran relato de Martínez Estrada. Es un estilista distinto, más lacónico que Conti, que tiene alguna influencia de literatura latinoamericana y por supuesto mucha influencia folkloriana, no solamente de Hemingway, pero sí es por supuesto un autor que vamos a incluir, pese a que yo no lo había nombrado. Ya que lo has mencionado, Haroldo Conti, y este año se cumplen 100 años de su nacimiento, bien vale que usemos esa excusa para charlar un poco más sobre Haroldo Conti. Además, sé que estás preparando algo con Cultura de la Provincia, ¿no? A propósito de Haroldo Conti. No, en todo caso, si estamos preparando algo con cultura de la provincia, yo todavía no me enteré. No, no. Eh, Bueno, eh, Porque, mira, estoy pensando, yo quiero hacer un homenaje y estoy trabajando en dos sentidos. Por un lado, estoy intentando, y no sé si voy a llegar a hacerlo, me gustaría, pero el tiempo no es infinito, un libro de ensayos acerca de la relación entre Haroldo Conti, entre la literatura de Haroldo Conti y los objetos, con un artista visual de La Plata. Eh, no sé si vamos a llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero hacer algo para cuando se cumplan los 100 años de Haroldo Conti. Vamos a estar junto a mi compañera Fabiana Di Luca, que es también artista visual y docente de historia del arte, dando clases en Berlín. ajá. Eh, Así que quiero hacer algo allá. Entiendo que tiene que ser algo junto a alguno de los ríos de Berlín. Eh, y básicamente creo que tenemos que contar en ese pequeño acto que va a tener que forzosamente disponer de algún matiz performático fuerte para que atraiga, básicamente contar quién fue, porque no, digo, no es un autor súper conocido, más allá de que la gente con quienes nos vinculamos de la Universidad Humboldt de Berlín lo han leído, lo leen, lo estudian y claramente saben de quién se trata. Pero bueno, nos gustaría hacer algo con un poco más de afluencia de público. Entonces, por un lado está esto que todavía no sabemos qué forma tiene, sí que va a ser junto a alguno de los ríos, ahí en el verano berlinés, y si sale el libro con Paula Panfili, con dibujos de Paula Panfili, o grabados, o acuarelas, o no sé qué, porque no tiene forma todavía, eso sería lo que vamos a hacer.
Me parece que para estirar un poco esto, más allá de lo que yo haga, hay algo que tiene de muy interesante Haroldo Conti. A mí me resulta esto interesante, ¿no? Y que es un autor difícilmente asimilable para las efemérides fáciles. Sigue siendo un autor problemático. ¿Y en dónde radicaría esa condición de problemático? Me parece que hay bastantes problemas. Uno de los problemas es que la forma de escritura de Conti, sobre todo de las que me parecen sus novelas más interesantes, En vida y sobre todo Sudeste, muy, pero muy influidas por otro autor que no nombramos, que en aquella época estaba muy en boga, que era el italiano Cesare Pavese, son novelas donde no deja de haber conflicto, no deja de haber cierto nivel de intriga, pero hay sobre todo construcción de ambiente. Alguna persona un poco desprevenida ante ese lenguaje diría, pero sería como una música en la que no hay melodía y no hay ritmo, o hay un ritmo muy lento en todo caso. No, no es sencillo quizás por la experiencia que yo he tenido con lectores actuales y más jóvenes, entrar en esa forma. Es una forma que resulta extrañísima. Eh, es una época en la que no hay tanta metáfora, hay otros ritmos, hay otras distracciones, entonces ahí me parece que hay una primera dificultad. Pero hay otra dificultad que me parece que es de orden político. Había y hay todavía cantidad de lectores que cualquier cosa que les huela a años 60 o 70 va de retro. O sea, de entrada piensan que eso no tiene nada que ver con sus intereses, que no les puede gustar, que es algo de otro tiempo pasado y casi diría sepultado. Y se pierden un gran narrador, se pierden un inmenso narrador eh, que me parece que sigue siendo original. Esa mezcla que él genera, me parece que él toma de un montón de lugares, pero tiene una voz que es muy reconocible y que es únicamente de Haroldo Conti. Y a la inversa, quienes se acercan a Haroldo Conti porque lo piensan como un escritor desaparecido, como un escritor entre comillas, de nuevo de los 70, como un escritor político, y leen, no sé, algunos cuentos de La balada del Álamo Carolina, o leen Sudeste, o leen la novela Alrededor de la jaula, dicen, pero ¿cómo? ¿Y dónde está la política? Porque la política está muy, muy, muy entreverada con los pequeños conflictos cotidianos de la gente, con las formas de ver el mundo, de relacionarse, de amar. Digo, no, no es una manifestación o no es Operación Masacre con toda su excelencia o la carta a la Junta de Walsh. Entonces también para ese tipo de lector que va con una expectativa un tanto acotada, puede generar una incomodidad y puede generar una frustración. Pero bueno, precisamente creo que esa complejidad humana y literaria de Conti es la que lo hace interesante y un tipo a redescubrir, creo. ¿Cuándo te subiste por primera vez a un barco? Bueno, preguntado así, la primera vez que me subí y que no navegué, yo tendría 4 o 5 años. No, no, miento, 5 o 6, porque esto fue inmediatamente después de leer el primer libro que leí en mi vida, no historieta, sino libro, que fue La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, en versión completa, pero en castellano. Y bueno, me quedé tan fascinado. Nosotros estábamos en Necochea, mis abuelos paternos tenían hotel, el Hotel San Carlos, a media cuadra del mar, con lo cual hay una situación análoga con la del narrador protagonista de esa novela, que es un niño, Jim Hawkins, que vive en una hostería junto al mar, a donde llega un pirata, y ahí todo se desencadena. Bueno, yo estaba tan, pero tan entusiasmado con esto, que mi abuelo paterno, Juan Bautista Duiseide, era conocido de un práctico, alguien de los que entraba a barcos al puerto de Necochea, y me llevó a conocer un barco. El barco, lamentablemente no recuerdo el nombre, podría rastrearlo a partir de qué barcos entraban en esa época a Necochea. Era un petrolero de YPF que llevaba fuel oil para la usina termoeléctrica que está del lado de Necochea.
y a mí me parecía que me había subido al super barco, al barco de los barcos, y de hecho yo le llevé mi ejemplar de la Isla del Tesoro al capitán del barco para que él me lo firmara, como si fuera Stevenson ese capitán. ¿Y la primera vez que navegaste? La primera vez que navegué tenía en un barco, digamos, no en una embarcación menor, tenía 13 años, fue en un viaje de instrucción en el Liceo Naval, en el barco se llamaba el Capitán Brizuela y fue un viaje hicimos un viaje me parece a Ramallo y después un cruce a Colonia con la cola de una sudestada. Me acuerdo que el agua pasaba de lado a lado de ese pequeño barco que había sido lo que se llamaba un vapor de la carrera antes. La cocina estaba situada en la cubierta principal y recuerdo el detalle de que los cocineros estaban con botas altas y ropa impermeable, porque había como 30, 40 centímetros de agua de río en la cocina por la tormenta. Yo estaba un poco descompuesto, pasé por allí, se ve que medio tambaleante, me tuvieron lástima los cocineros y me ofrecieron un sándwich de chorizo colorado caliente. Se ve que mi hambre de cadete fue bastante más grande que mi descompostura porque lo acepté, me lo comí y se pasó todo. Era cuestión de hambre entonces. Yo creo que era una mezcla de todo, el mareo existía, seguramente un poco de miedo también, el Río de la Plata tiene lo suyo, no es el Atlántico Sur, pero claro que tiene lo suyo, y hambre, sí, hambre tenía, porque acepté y me lo tragué, por más que estaba con un poco de náuseas. Y de todos los viajes que hiciste, ¿cuál fue el más riesgoso? Bueno, habría que ver qué tipo de riesgos, porque hay algunos riesgos que son riesgos potenciales que no llegan a suceder, y hay otros que son riesgos donde uno está más ahí cerca. Eh, por ejemplo, en viajes en la pesca, en un pesquero factoría grande, o sea, más de 100 metros de eslora, lo cual para un pesquero es grande, pescando en el Banco Bergud al sudoeste de las Malvinas, llamado ahora también en el ámbito argentino Banco Namuncurá. Casi nos damos vuelta porque estábamos levantando la red y nos pegó una ola, nos pegó de través una ola de más de 10 metros de altura. Eh, Fíjate cómo habrá sido lo que escoró el barco, que entró agua por la chimenea, o sea, el barco se acostó, se fue para una banda y la chimenea que se metió en el agua. El barco volvió a enderezarse porque la red todavía estaba en el agua y de algún modo le hizo como un ancla de capa que lo volvió a traer. Esa fue una situación muy peligrosa, pero he pasado, por ejemplo, en el estrecho de Magallanes alguna situación peligrosa que no tenía que ver con una tormenta, sino que tenía que ver con, bueno, con una decisión. Estábamos en un barco argentino granelero, llevando grano de Quequén al Callao, Paita y el sur de Ecuador, y se había roto el tubo colector de gases de máquinas, con lo cual había que soldarlo, para eso había que parar las máquinas, había que hacerlo sí o sí antes de pasar del Atlántico al Pacífico. Lo que habría correspondido hacer era entrar a puerto de emergencia, Punta Arenas, Chile, pagar derecho de muelle, soldar ese colector de gases con el barco, la máquina detenida y el barco amarrado y volver a salir. Como todo eso salía mucho dinero, el capitán optó por correr un riesgo para ahorrarle ese dinero a la empresa y nos quedamos al garete de noche en el estrecho de Magallanes. Esto es más o menos como detenerse a arreglar una goma en el medio de la 9 de julio en una hora pico, como para que se entienda, en lugar de llamar a la grúa porque sale más barato. Con una diferencia, a uno lo van a putear mucho si se detiene a cambiar una goma en la 9 de julio, pero uno pone balizas y bueno, lo esquivarán, uno está quieto. Pero acá nosotros estamos a la deriva, o sea, sin propulsión y sin gobierno, de noche en el estrecho de Magallanes, por donde pasaban superpetroleros que obviamente los empezaban a llamar por radio y nos decían, córranse de ahí. Y nosotros lo que mentíamos era, no, estamos con máquina muy despacio adelante,
para emprender la navegación del Tortuoso, que es una parte yendo para el Pacífico, que es bastante complicada, para hacerla de día. Esto era una mentira terrible y bueno, esto era sumamente peligroso, porque esto podía ser, digo, que chocaran dos barcos grandes, generar un desastre ecológico como ya ha habido, ¿no? En el estrecho de Magallanes, en este caso por un error de navegación, el famoso caso del Metula, no recuerdo si de la ESO o de la Shell. Bueno, esa fue una situación sumamente peligrosa. Yo recuerdo que en principio había charlado con mis compañeros pilotos para decir opongámonos, no se opusieron, pero lo que sí hicieron fue una quita de colaboración, lo cual a mí me parecía lo peor de ambos mundos. Yo, una vez que esto se hizo, me quedé toda la noche en el puente con el capitán, no me iba a ir a dormir. Pero bueno, esta era una situación peligrosa. Después también algunas situaciones peligrosas, pero navegando a vela, básicamente no por errores de navegación o por decisiones que no convenía, sino por tormentas fuertes. ¿Y cuáles fueron los lugares más memorables que te permitió conocer la navegación? Uno navegando conoce un mundo otro, no es el mundo de los turistas y en todo caso tampoco es el mundo de los viajeros terrestres. Básicamente lo que conoce es los mares y los puertos y el mundo que rodea eso. Eh, es una forma muy interesante de conocer y es algo que es imposible de conocer de otra manera que no sea navegando. Si uno no lo hace navegando, no lo conoce. O sea, es como si fuera otra dimensión que está en esta, pero el portal de acceso es un barco. Solo por barco se llega. Más allá de que yo he llegado navegando lejos de acá, desde donde hablo, del delta del Paraná, que se llama Mar del Norte, Báltico, yo soy un enamorado de la Patagonia Marítima. A mí básicamente lo que me interesa es la Patagonia Marítima. Si me tengo que quedar con un mar, el mar es ese, es el Atlántico Sur en la Patagonia. Y el lugar más fabuloso que me tocó conocer y al cual me encantaría volver, a pesar de que casi dejo los huesos ahí, es Isla de los Estados. ¿Qué es lo que tiene de tan atractiva la Patagonia Marítima? Bueno, para mí que llegué a los barcos desde la lectura, el gran mito, o sea, el mito de la navegación, para mí el mito más grande de la navegación es la Patagonia, es Tierra del Fuego, es el Cabo de Hornos, digo, todo eso que es vientos terribles, olas gigantes, corrientes, una costa bastante desolada, o sea, ya no tanto, pero siempre una costa bastante salvaje, fuerzas que son superiores a la fuerza humana y que entonces exigen el ingenio y la sabiduría y el aprendizaje al máximo, no, no perdonan demasiado, ¿no? El mar patagónico no es para andar jugando. Eh, ¿Y qué es lo más cercano que he estado en mi vida a una experiencia religiosa con el paisaje, ¿no? A esa unión con lo sublime que estaba como con un muy delgado filo de lo que es luminoso, porque uno, o sea, uno entra navegando a Isla de los Estados y más allá de que, bueno, yo conozco bastante la historia de la isla y de los naufragios en torno a la isla y de cuáles son sus dificultades de navegación, aún una persona que no conociera nada de esto, solo con observar, con lo que es visualmente, sonoramente, o sea, se mete en un mundo que es una película muy rara, ¿no? Es una película muy, muy violenta y todo el tiempo cambiando los colores. O sea, yo, por ejemplo, llegué navegando a vela al fin de una primavera, perdón, al fin de un invierno, o sea, transición entre invierno y primavera, lo cual, por cierto, no es una de las mejores decisiones de navegación, porque es una época de fuerte inestabilidad climática. Cuando llegamos solamente estaban nevadas las cumbres, o sea, la isla de los Estados tiene montañas, tiene cascadas, tiene glaciares. Entramos a un puerto natural que se llama Puerto Parry. No se imaginen muelles, instalaciones, ciudad, sino que es un puerto natural donde solo hay un pequeño destacamento de la Armada, el Piedrabuena, el apostadero Piedrabuena. Y bueno, esa noche empezó a soplar fuerte el viento del sudoeste, la cascada que nos daba agua se congeló
y en un momento estábamos en ese destacamento de la Armada y empezamos a sentir unos ruidos fuertes en el techo. ¿Qué era? Salimos y eran los pájaros que se congelaban, se morían y caían. Y Mm. eran pájaros de ahí, ¿no? Y esto es en unas horas. Y estuvimos una semana con vientos soplando por arriba de los 60 nudos. Esto es vientos de casi 120 kilómetros por hora soplando todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo los colores del cielo y del agua cambiando, o sea, una cosa única. ¿Cuándo y por qué decidiste ir a vivir al Tigre? Bueno, yo no decidí venir a vivir acá, de hecho yo estaba bastante remiso con la avenida, surgió la posibilidad de venir a cuidar esta casa, bueno, por una relación de mi compañera Fabiana, vinimos a cuidarla, finalmente la persona que estaba de viaje se estableció para vivir en otro lugar, en México, y bueno, se extendió el tiempo de cuidado de la casa y luego surgió él necesitaba alquilarla y bueno, se la alquilamos y aquí estamos. ¿Cómo es un día tuyo en la isla? Bueno, una cosa interesante que tiene la vida en la isla, si bien nosotros estamos en el bordecito, nosotros estamos entre 15 y 20 minutos de navegación del puerto de Tigre, es que a uno le baja bastante la soberbia de suponer que puede hacer lo que quiere cuando quiere. Uno acá depende muchísimo de lo que la naturaleza decide y hay que estar, como en el campo, como en el mar, muy atento a esos signos. Yo pongo un ejemplo pago, pero con el cual se va a entender muy bien. Puedo querer cortar el pasto. Y digo, no, mañana me levanto temprano y corto el pasto. Y resulta que sopló el viento del sudeste, creció arriba de 2 metros y en mi terreno el agua me llega arriba de la cintura, entonces no corto ningún pasto. O no sé, tengo que ir a trabajar y digo, bueno, a tal hora voy a salir. Y me asomo al arroyo Gambado y veo que al revés, estuvo soplando viento del norte, la embarcación está clavada en el barro y el único modo que tengo de salir es en un helicóptero. A mí esto me gusta, ¿no? Bajar un poco esta soberbia de suponer que el ser humano decide todo y es una especie de pequeño Dios razonable que puede reinar sobre la naturaleza. Y también, por supuesto, me gusta la presencia de los pájaros. Ahora, bueno, no es la mejor hora, se retiran a esta hora de tanto calor, pero las mañanas y las tardes acá digo, son fabulosas del sonido de los pájaros, ¿no? El sonido de los pájaros y del agua me parece que cambian completamente el panorama. A mí me sucede que después de haber vivido muchos años en La Plata y haber vivido antes en Buenos Aires, las pocas veces que me quedo, porque cuando voy a trabajar a La Plata intento volverme para amanecer acá, yo no puedo dormir. Así esté en un barrio, o sea, me resulta tanto el ruido que es imposible que me duerma. Juan, ¿qué mirada tenés sobre estos tiempos que estamos viviendo? Ay, qué difícil. Yo la verdad, digo, para no, o sea, no está bueno decirlo, pero creo que está peor ocultarlo. Siento que estamos bastante peor que en el menemismo. Me parece que en el menemismo, ojo, lo pienso como un desierto y personalmente a mí me resultó terrible. Pasé de trabajar en una cosa para la cual había estudiado y me había preparado y en la cual ganaba muy bien, a pichulear, porque ese era el verbo. Yo recién para 1998 logré establecerme con un poquitín más de estabilidad trabajando como periodista, pero digo, tuve 5 o 6 años que estuve muy mal. Eh, Había una cosa muy arrogante también de ese modelo. Sin embargo, creo que había reservas culturales y militantes que no sé si hoy existen en la misma medida. O sea, no sería categórico de decir que no existen, pero por lo menos lo pongo en duda. Y además tengo 30 años más de edad, lo cual no es un dato menor. Aporta más experiencia, pero también menos energía. No es que sienta tanta menos energía, es otra cosa que se vincula con esto y es
algo de esto yo ya lo vi. Ujú. Digo, che, otra vez la misma idea de que hay que privatizar todo y de que esto va a ser la panacea. Eh, y en lo que es el ámbito acuático, o en lo que es, para no irme a algo tan general y quizás un poco abstracto, se nota mucho en la última década, llevamos una década viviendo acá, el deterioro de la naturaleza. Esto tiene que ver con decisiones de un capitalismo desregulado, un no control de qué se hace con el agua, de qué se hace con las islas. Y por cierto que hay proyectos peores, ¿no? Que esto que en lo que vivimos, que es una especie de paréntesis. ¿Y cómo te parece que llegamos acá? ¿Y cómo te parece que podríamos salir de acá? Yo realmente no lo sé. A mí lo que me pasa es, no quiero caer en el escepticismo, porque digo, el escepticismo no está bueno, lo que contagia para el resto, pero además eh, sentiría que toda mi vida previa es un sinsentido, ¿no? Porque si yo me dedicara nada más que a, bueno, sobrevivir y quedarme encerrado leyendo y escuchando música, que tranquilamente podría hacerlo, digo, bueno, toda mi vida hasta acá estuve equivocada, o sea, toda mi vida sostuve valores, ideas y conductas que estaban todas mal, y tendría que tirar por la borda todo eso. Por supuesto que no sé, yo tampoco sé. En todo caso, lo que pienso es que debiéramos revisar, o sea, yo trabajé mucho tiempo, trabajé un tiempo después de la Marina Mercante en el periodismo, básicamente en el periodismo cultural, y ahora me dedico a escribir y a dar talleres. Muy modestamente y muy chiquitito desde mi lugar, es revisar las propias prácticas, ¿no? A mí no me da para estigmatizar a los votantes de esto, porque pienso que tampoco había algo tan distinto a esto como para que fuera evidente que había algo mucho mejor. Sobre todo si eso mejor que se le oponía venía de una gestión económica muy lesiva para el pueblo, digo, porque así había sido. Así que bueno, revisar las propias prácticas, ¿no? Me parece, yo no, salvo unas clases que doy de posgrado en la Universidad de Quilmes, no tengo una gran participación universitaria, pero en todo caso estoy cercano a ese mundo de las humanidades vinculadas con la universidad, y me parece que tenemos que revisar muchísimo qué discutimos, qué hacemos, qué pensamos, qué proponemos, eh, porque también ahí hay algo que abonó este estado de cosas, ¿no? Que es muy mentiroso, que es súper ideologizado, aunque dicen que no es ideológico, precisamente cuando no se entiende que se está inmerso en una ideología es cuando la situación más ideologizada está, eh, pero que muchas de las cosas que dicen son razonables hiperparciales, muy bien manejadas de manera no a los filósofos, sino a los sofistas, pero precisamente hay un montón de cosas que dejamos listas para ser atacados, un montón de flancos, y en todo caso no es imposible evitar que tengan la voracidad que tienen los capitales concentrados, que tenían, yo creo que claramente tenían otro proyecto principal, pero se terminaron enamorando de este, ¿no? Porque es como la aniquilación de las mediaciones. En un momento se dieron cuenta que podían prescindir de cooptar a los partidos políticos de origen popular y gobernar con uno propio, como el macrismo. Y después ya se dieron cuenta que incluso hasta Macri parece demasiado político. Eh, bueno, eso es muy difícil darlo vuelta, pero en todo caso creo que tenemos que eh, revisar qué hacemos nosotros, ¿no? Cada cual en su lugar sabrá qué renguera específica ha tenido. Para ir cerrando, Juan, ¿querés decir algo acerca de tu afición pincharrata? Bueno, hasta eso. El corazón partido, porque por un lado sí, veo que el equipo juega muy bien, esto es, y gana seguido, o sea, nos hemos desacostumbrado a perder, pero además
si no se gana por mucho y si no se meten goles muy lindos, es casi como que, bueno, o sea, me olvido rápidamente. Y al mismo tiempo tengo muchas dudas respecto al rumbo que está tomando Estudiantes como institución. Ujú. Me genera terribles problemas de contradicciones esto. Me parece que, bueno, que tiene que ver con el mundo en el que estamos, el avance bestial de lo privado. Me molestaría que después de lo que ha sido la identidad histórica de Estudiantes, de generar gente en la propia cantera y que la mística y el Ujú. trabajo fuera lo más importante, que el dinero prestado fuera lo más importante. Dinero que además vaya uno a saber cuáles son sus orígenes, ¿no? En el mejor de los casos, la especulación inmobiliaria, en el mejor de los casos, la especulación financiera, no me resulta simpático.